Muy buenas tardes. Estamos hoy desde La Paz, en el Estado Plurinacional de Bolivia, acompañando la Precumbre Continental de Pueblos Indígenas del Abya Yala. Y está con nosotros nada menos y nada más que la señora ministra de Comunicaciones, Amanda Dávila. Señora ministra, nuestro saludo. Muy bien, muchísimas gracias por este contacto. Un saludo muy especial, afectuoso, cariñoso, de parte del gobierno boliviano, el mío propio, del pueblo boliviano al pueblo colombiano. Muchísimas gracias por estar aquí en esta precumbre continental de comunicación de pueblos indígenas. Pues nosotros encantados, ministra. En Colombia, como en Latinoamérica, se está dando el debate sobre los medios de comunicación. Ustedes en países como Bolivia, como Ecuador, como Argentina, tienen unos adelantos. Por favor, cuéntenos cómo es el proceso comunicativo, cómo se maneja la comunicación en Bolivia. Bueno, tanto en Bolivia como los otros países que enfrentan en este momento con mucho éxito procesos de cambio muy importantes con inclusión de sectores antes excluidos, se han desarrollado experiencias muy interesantes en el tema de comunicación, que consiste en lo siguiente. En primer lugar, hemos introducido en la Constitución Política Boliviana y en otras constituciones también en América Latina, como en Ecuador, como en Venezuela, hemos introducido que la comunicación es un derecho básico, así como el derecho al agua, el derecho a la luz eléctrica, el derecho a la educación. La comunicación en nuestra Constitución boliviana aprobada el 2009, en este nuevo proceso de cambio, es un derecho básico. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si es así, el Estado tiene que trabajar para dar las condiciones necesarias a los sectores excluidos que nunca han tenido un medio de comunicación, a que tengan este medio de comunicación. Y desde el Estado se ha desarrollado un programa mediante el cual estamos dotando a los pueblos indígenas originarios, a comunidades campesinas, a comunidades interculturales, estamos dotando de medios de comunicación. En este momento tenemos más de 100 radios que dependen, que son manejadas, que son controladas por los pueblos indígenas, y esto forma parte de una política que incluye la capacitación para los pueblos indígenas que tienen toda esta habilidad. Siempre hay comunicadores innatos para poder manejar la radio, para poder editar, para poder mandar despachos, para manejar todo eso, pero también de una manera muy seria consiste en una profesionalización de los comunicadores populares, tomando en cuenta su experiencia. Hemos hecho un gran esfuerzo, traemos expertos internacionales, incluso en radios. José Ignacio Vigil es un habitué en Bolivia de todos los cursos de capacitación que damos. También otras visiones como la Deutsche Welle de Alemania, que están en el programa apoyando en la capacitación. Porque nosotros hemos partido de la idea de que los pueblos indígenas, y así lo han dicho los pueblos indígenas, no queremos que nos inviten a una entrevista, no queremos que nos den un espacio en una radio para hablar. Queremos nosotros tomar el micrófono y hablar, manejar la radio, invitar aquí a la radio para que la gente hable. Este proyecto, por lo tanto, está muy avanzado, tiene muchísimos años. Hemos contado en un principio con apoyo del gobierno venezolano para 33 radios, el resto ya pusimos con recursos del Estado, y en este momento, en la evaluación positiva que hacemos, estamos ya elaborando el proyecto para dotar de canales de televisión a los pueblos indígenas originarios. Bueno, una experiencia interesantísima, porque se trata no solamente de abrir la posibilidad de llevar los medios a las comunidades, sino también de darle los elementos técnicos para que ellos hagan la comunicación. Así es, y es una comunicación que, a diferencia de la comunicación que, por ejemplo, desarrollan los medios comerciales y privados, es una comunicación que tiene un objetivo político en el sentido amplio del término. ¿Y esto qué quiere decir? Para nosotros la comunicación es un instrumento de lucha para fortalecer, apoyar la construcción de un Estado más inclusivo. No es un instrumento de partido político, no, sino que trabajamos con ejes importantes. Por ejemplo, trabajamos con la lucha contra el racismo.
¿no? Nosotros tenemos que trabajar y lograr que el pueblo boliviano y los sectores indígenas debatan con otros sobre este problema grave del racismo, que es un problema estructural. Tenemos que trabajar con el tema de violencia hacia la mujer, que en Bolivia es un problema grave, como sucede en varios países, pero en Bolivia también un problema estructural, por lo tanto tenemos que trabajar con ese tema. Tenemos que trabajar con el tema de la construcción de un Estado más respetuoso, más inclusivo, un Estado que defienda a los sectores más pobres, un Estado que tenga como principio la redistribución de la riqueza. Nosotros estamos con una economía muy sólida, estamos creciendo gracias a la nacionalización de nuestros recursos. Hemos recuperado los recursos estratégicos de manos del sector privado y de las transnacionales. Como el gas. Así es, el gas y las minas, por ejemplo, los minerales y otros recursos. Y lo que hemos hecho con eso, hemos establecido reglas de juego para las empresas privadas que quieran venir a Bolivia como socias, no como patrones. Y por lo tanto, los recursos se redistribuyen en unas políticas sociales que han tenido éxito y han logrado sacar a cerca de 2 millones de bolivianos de la pobreza. Por lo tanto, trabajamos en eso y los medios de comunicación apoyan esa perspectiva, esa construcción. La ley contempla unos porcentajes en la distribución de los medios. ¿Qué porcentajes son? Correcto. Además de la Constitución Política del Estado que le estaba hablando, que se ha incorporado la comunicación como un derecho básico, no solamente como un derecho que tienen los periodistas y quienes manejan la comunicación, periodistas como yo, por ejemplo, ¿no? Sino para todos aquellos que tienen todo el derecho de hablar, ¿no? De lograr que esa palabra secuestrada sea nuevamente retomada para que puedan hablar. Además de eso, hemos dado un paso muy importante y estamos con una experiencia a nivel latinoamericano. Hemos logrado que la ley de telecomunicaciones establezca claramente que las frecuencias de radio y televisión sean distribuidas por igual, tanto para el Estado, para el sector privado, como para los pueblos indígenas y las comunidades no campesinas en Bolivia. Por lo tanto, son 33% para cada segmento de manera igualitaria, y en el caso de los pueblos indígenas son frecuencias totalmente gratuitas. Bueno, ¿cómo avanza la digitalización de la televisión en Bolivia? Bueno, estamos todavía avanzando muy lentamente porque es un sistema un poco costoso, pero hasta el 2016 nosotros entramos, a partir del 2016 entramos en este sistema. De hecho, las nuevas frecuencias que se están dando a proyectos que tienen equipos digitales ya y que están ya trabajando con el tema digital. Pues señora ministra, encantado de estar en Bolivia, encantado de que usted nos reciba. Nosotros también, nuestra audiencia muy grande de la educación. ¿Cómo usted mira ese encuentro en la comunicación y la educación? Porque nosotros decimos que comunicar es educar y que educar es comunicar. Así es. Hoy mismo el presidente decía eso, cuando hablaba de la educación, y decía que la educación es un instrumento, es un trabajo muy importante para la información, para la comunicación. Y así el ejemplo que usted pone en este momento, nosotros consideramos que sí, eso es así. Los medios de comunicación, al comunicar, al difundir su cosmovisión, su cultura, al difundir sus valores, al debatir con otros que son distintos, todo esto, están trabajando en el área de la educación, el del respeto, el de la complementariedad, el abrir la visión a otras perspectivas con respeto, como son en este momento los pueblos indígenas, respetuosos del otro, ¿no? Por sus valores y todo. La comunicación para nosotros, decía el canciller David Choquehuanca, en la inauguración de este evento que estuvo a nombre del presidente, dijo que la comunicación es para nosotros el volver a nosotros mismos, porque habíamos pasado por un proceso de colonización y que esta comunicación tiene que romper esas ataduras coloniales, mentales que tenemos, para volver a ser nosotros mismos. ¿Eso qué quiere decir? Para poder ser más solidarios, para poder ser más fraternos, para poder considerar que el mundo es apenas una casa grande de todos, donde
donde todos estamos y donde, sobre todo en América Latina, las fronteras no deberían existir, donde deberíamos trabajar de manera solidaria, como trabajamos ahora con el tema de la Argentina y los fondos buitres y todos apoyando a un país que está en esos aprietos, ¿no? Pues Se sí, trata de eso. Qué bueno. ¿Qué balance hace rápidamente así de la precumbre continental de comunicadores indígenas? Bueno, están aquí 15 países con unas experiencias muy interesantes. Están demostrando que en el tema de comunicación los pueblos indígenas han avanzado muchísimo, ¿no? Y por la experiencia que han tenido, por los resultados que tienen, muestran que pues tenemos todos que aprender mucho de ellos, de cómo han ido manejando la comunicación y cómo han rescatado valores para la comunicación que los medios tradicionales, privados, han perdido. Por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la orientación, el tema de crear valores, el tema de cuestionar sistemas capitalistas que van destrozando a los, van destrozando todas nuestras creencias y nuestros valores, ¿no? Y van llevando a las sociedades a la quiebra a la que están llevando ahora en varios países del mundo. Y creo que esa es una forma de imitar ese trabajo importante, sí. Pues, ministra, de nuevo muchas gracias. Un mensaje para nuestro pueblo colombiano. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy cariñoso al pueblo colombiano, a toda su lucha para lograr siempre mantener intacta la esperanza, la resistencia, la lucha por una sociedad más justa, como lo hacen los pueblos también en Colombia. Y un saludo muy cariñoso a todos ustedes y a su hermosa forma de ser y de hablar que me encanta tanto. Muchas felicidades. Y a ustedes muchas gracias también por acompañarnos hoy desde La Paz, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco de la precumbre continental de comunicación indígena del Abya Yala. Muy bien. Gracias. Qué maravilla. Gracias, querido. Bueno, qué Chao. chévere. Nos vemos. Bueno.